historia familiar del paciente o sepan el riesgo que tienen ustedes. Los hermanos de pacientes con diabetes tipo 1 con nefropatía tienen 4 veces más probabilidades de desarrollarlo. Por dar algunos de los ejemplos. La prevalencia de patología cardiovascular fue 2 veces mayor en familias diabéticas con nefropatía que en aquellas sin enfermedad renal. O sea, la hipertensión arterial, las familias de hipertensión arterial, las familias de diabéticos son eso, familias de diabéticos, y por tanto el riesgo que tienen es mayor que el que no lo tiene. El familiar diabético, el familiar con patología cardiovascular o hipertenso. Si es diabético, es renal y es hipertenso, mucha mayor probabilidad de herencia. ¿No? Aquí está, pero patentada la herencia, digamos. ¿Vamos? Los pacientes diabéticos tipo 1 susceptibles a desarrollar nefropatía elevan la presión nocturna antes del desarrollo de la microalbuminuria. Quizás uno de los predictores más seguros, más certeros, más importantes. Es un trabajo de Lurbe muy interesante que lo completa después, mejor todavía, cuando dice que el estado no diper significa que de noche no baje la presión, eso es no diper. Porque habitualmente el estado normal es diper. Uno, cuando hace un monitoreo ambulatorio de presión arterial a la noche, baja la presión. ¿Está? El estado no diper antecede a la microalbuminuria aproximadamente en 2 años en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Estamos? Bueno, habíamos hablado recién entonces del filtrado glomerular, de la microalbuminuria y de la proteinuria. Y bueno, para hacer diagnóstico tenemos que evaluar eso. Hay que medir el filtrado glomerular, hay que medir la microalbuminuria y hay que medir la proteinuria. ¿Cómo se mide el filtrado glomerular? Por ahora lo vamos a poner en términos de clearance de creatinina de 24 horas. El jueves vamos a tener una charla en donde lo más importante es esto, cómo medir el filtrado glomerular actualmente. Si tienen una computadora lo van a poder medir a la par del paciente. Medir microalbuminuria, ¿cómo? Bueno, eso vamos a ver solo los datos que hemos visto recién. Microalbuminuria negativa es menos de 30 miligramos en 24 horas o menos de 20 microgramos por minuto. Pero eso ya lo vamos a explicar mejor en la clase del jueves, cómo se mide la proteinuria. ¿Está? Y medir proteinuria en gramos en 24 horas o como cociente de la proteína con la creatinina, eso ya vuelvo a repetir, lo vamos a ver el jueves. ¿Qué más? Examen cardiovascular, tensión arterial, fondo de ojo, control metabólico, daño por insuficiencia renal, todo eso se tiene que medir. O sea, yo tengo un paciente al frente que tiene una teórica nefropatía diabética y tengo que saber si no está anémico con insuficiencia renal crónica, tengo que saber cómo tiene el metabolismo del calcio, tengo que saber todo lo que atañe a insuficiencia renal crónica. Solo un pantallazo muy pequeño de lo que es la microalbuminuria. La microalbuminuria se puede medir en microalbúmina de 24 horas, que se mide en miligramos en 24 horas, o recolección con un tiempo controlado. Uno le dice al paciente, bueno, desagota tu vejiga ya. Esperamos un tiempo prolongado, más o menos 2 o 3 horas, recogemos todo el volumen de orina y ya sabemos en cuántas horas ha orinado determinada cantidad de orina. Por lo tanto, para no recoger las 24 horas, por lo tanto, se puede hacer de las dos maneras. Nosotros aconsejamos la recolección de 24 horas en general como más certero, pero bueno, tiene sus inconvenientes, ya vamos a hablar del tema. Lo normal es menos de 30 para miligramos en 24 horas y menos de 20 para microgramos por minuto. La microalbuminuria positiva es de 30 a 300 en miligramos en 24 horas y de 20 a 200 para microgramos por minuto. Y la nefropatía franca, dice ahí, en realidad la macroproteinuria, le pudiéramos decir, es más de 300 miligramos en 24 horas o más de 200 microgramos por minuto.
Aquí, por ejemplo, la embarazada juega un rol importante. La embarazada puede tener 400 miligramos en 24 horas y se considera este negativo, porque eso es una circunstancia especial de la embarazada. Bueno, fíjense ustedes la microalbuminuria, la mortalidad relacionada a la microalbuminuria. Mortalidad en 1000 personas por año, solo, ya no hablamos de diabéticos, ¿no? Solo por la microalbuminuria. 3.5 por 1000, 4.5 por 1000 con microalbuminurias normales. 11, el triple de la habitual, con 20 a 200 microgramos minuto, y 30, 10 veces con más de 200. ¿Por qué la microalbuminuria es un predictor tan potente de eventos cardiovasculares? Probablemente porque es un marcador integrado de alteraciones estructurales y funcionales ligadas a disfunción endotelial y por ello un marcador de riesgo cardiovascular. Claro, porque nosotros lo que estamos dotando en la microalbuminuria es la indemnidad del endotelio con respecto a su membrana basal. No nos olvidemos que no nos cerremos en el riñón. Estamos hablando de que si hay una enfermedad del endotelio vascular, con la microalbuminuria nosotros lo vamos a detectar. Por eso parecería ser la microalbuminuria no solo un indicador de nefropatía diabética, es un indicador de riesgo cardiovascular. ¿Entienden? ¿Está claro? Tratamiento, aquí se termina. Muy poquitas cosas, vamos a decir, del tratamiento. Pero nos vamos a enfocar desde el punto de vista nefrológico en estas 4 primeras historias: control metabólico, control de la proteinuria, control de la tensión arterial, control de la hiperfiltración. Por supuesto que el paciente tiene que suprimir el tabaco, tiene que disminuir la ingesta de proteínas, porque sabemos que las proteínas es el daño que hacen a nivel del mesanquio, a nivel del tubo control proximal. Tiene que haber un control de la dislipemia, hay que evitar la obesidad, hay que controlar la anemia, hay que controlarlo cardiovascularmente al paciente, hay que hacer un control oftalmológico, todo eso es cierto. Pero desde el punto de vista nefrológico, nos vamos a abocar a estos 4 primeros elementos. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología lo más importante era la hiperglucemia, la hiperfiltración, la hipertensión arterial y la proteinuria. Y nosotros podemos decir que la hiperglucemia la vamos a tratar controlando metabólicamente al paciente. Y a la hiperfiltración, a la hipertensión arterial y a la proteinuria, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno dirá, ¿por qué? Y porque vamos a inhibir la contracción de la arteriola efferente, básicamente. Y no solo eso, sino que vamos a inhibir además la producción de radicales libres. Control metabólico. Bueno, no es necesario ampliar demasiado esto. El DSST en 1993 demostró que aquellos pacientes que tienen un buen control metabólico con una hemoglobina glicosilada normal no hacían nefropatía diabética. Y tal, porque no lo estimula más, lo más por uno, diríamos nosotros en nuestra pobre clase del día de la leche. El UKPDS demostró para la diabetes tipo 2 en 1998 exactamente lo mismo. Entonces el objetivo es mantener constante, porque, a ver, esto me define un poquito más, pero hay que hacerle entender al paciente esto. ¿Qué gano yo con prepararme para ir a hacerme una glucemia? Cosa habitual en el sitio de diabetes. Yo tengo 7 días que cortan un angelito porque el lunes tengo ganas de... ¿Qué gano yo con la glucemia? Un inicio, las pelotas, no hay inicio de nada. Está claro el tema ese, pero eso tiene que quedar claro. Entonces veo que la glucemia no me interesa un covino. A mí lo que me tiene que traer es una hemoglobina glicosilada en condiciones que me corresponde. Porque si no me trae una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué esto? Porque cuando uno tiene hiperglucemia, imagínense, ¿no? Que esta es una glucemia normal, la línea. Entonces el diabético va arriba, va abajo, va arriba, abajo. Todo esto tiene picos y valles. Entonces uno podría tener montañas de glucemia.